Vamos a ver entonces los 3 puntos que considero fundamentales. ¿Qué es lo que necesito para grabar? Es decir, qué aparatos o dispositivos vamos a necesitar para poder grabar una locución, una voz cantada o un instrumento musical en nuestra casa. ¿Cuáles son los factores que van a influir en la grabación? Ya que en función de estos obtendremos unos resultados muy diferentes. Y cómo utilizo un micrófono, porque la colocación y la distancia correcta requieren de unas pautas básicas. Para tener un estudio casero básico necesitamos una serie de aparatos o dispositivos. Como estamos en la era digital, vamos a necesitar primeramente un ordenador, que será el dispositivo electrónico que se encargue de procesar, ordenar y guardar la información, y que debe tener una serie de requisitos mínimos para poder trabajar con audio. El ordenador que vayamos a utilizar debería tener un procesador Intel Core i3 o i5 como mínimo. Este tipo de procesador es el que utiliza actualmente tanto Mac como PC, y es la parte del ordenador que interpreta y procesa los datos. Por lo tanto, al trabajar con audio, cuantas más pistas utilicemos y más procesos, más grande deberá ser el procesador. La memoria RAM es la que almacena de forma temporal la información, de manera que cuando el procesador desea ejecutar alguna instrucción, no tiene que ir al disco rígido y puede resolverla con la información allí almacenada. Es decir, que está diseñada para acelerar procesos y para hacer que todo sea más rápido. Aunque los ordenadores traen de fábrica una cantidad de memoria RAM, podemos ampliarla fácilmente hasta el máximo que nos permita la placa base, que normalmente viene indicado en las instrucciones del fabricante. Para poder trabajar con audio en los sistemas operativos actuales, es recomendable disponer de un mínimo de 8 GB de RAM. El disco duro debería tener un mínimo de 100 GB, ya que nos estamos refiriendo básicamente a la capacidad de almacenaje. Aunque la mayor parte de los ordenadores antiguos traen discos duros, actualmente gran parte de los nuevos ordenadores que salen al mercado traen ya los llamados discos SSD o discos sólidos, en los que la velocidad de lectura y de escritura va a ser mucho más rápida. En cuanto a los accesorios informáticos con los que podemos complementar nuestro ordenador, me parecen importantes 2. Un disco duro externo, principalmente para hacer copias de seguridad, y también como almacenaje de loops, samples o sesiones de grabación, ya que ocupan bastante espacio. Y un SAI, o sistema de alimentación ininterrumpida, que después de un apagón va a proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado a todos los dispositivos que tenga conectados, y esto nos va a permitir poder acabar el trabajo que estemos haciendo sin perder la información de manera brusca y sin dañar el disco duro de nuestro ordenador. Por otra parte, el SAI también va a proteger estos dispositivos de los altibajos que se produzcan con la tensión eléctrica. Sobre el tipo de ordenador que podemos utilizar, las opciones más habituales para audio son Mac o PC, que son sistemas operativos bastante diferentes y la elección depende del uso individual o profesional que le demos. En ese sentido, debemos tener en cuenta qué programas vamos a utilizar, ya que, por ejemplo, determinados programas profesionales de audio como Logic Pro no están disponibles para Windows y, en cambio, muchos programas de audio no están disponibles para Mac. Mac tiene un sistema operativo estable y amigable. Es ideal para el trabajo con gráficos y audio. Reconoce el formato PC, ya que permite ejecutar Windows como una aplicación, y su precio por lo general es más elevado que el de un PC. Por otra parte, el PC es el ordenador estándar y el más utilizado. Casi todo el software está hecho para Windows, cuenta con soporte para cualquier tipo de periférico o dispositivo y su precio suele ser más económico que Mac. Una vez que tenemos claro cuál es el sistema operativo ideal, debemos valorar si lo que nos interesa es un portátil o un ordenador de sobremesa. Un ordenador de sobremesa nos va a ofrecer un mayor rendimiento, ya que, aunque cuente con unos componentes similares, casi siempre suele ser más potente que un portátil. El motivo es porque los ordenadores de sobremesa
suelen montar componentes cuyas dimensiones, potencias y voltajes no están tan enfocados a la duración de la batería o a su facilidad de transporte como es en el caso del ordenador portátil. Por lo tanto, un ordenador de sobremesa nos ofrecerá mejor relación potencia-precio. También se actualiza fácilmente, tanto en cuanto a software como en componentes. Podemos elegir cada periférico con las características que más se ajusten a nuestras necesidades, ocupa más espacio y por lo general suele ser más económico que un portátil. Con el ordenador portátil tendremos portabilidad y movilidad, ya que podemos trasladar nuestro estudio fácilmente a donde queramos. Ocupa menos espacio, es más difícil cambiar o añadir piezas, ya que aunque en la mayoría de los portátiles es sencillo cambiar algunos componentes como por ejemplo la memoria RAM, para cambiar otros como el disco duro vamos a necesitar posiblemente la ayuda del servicio técnico del fabricante. Y el precio de un portátil por lo general va a ser más elevado que el de un ordenador de sobremesa. En definitiva, la elección depende de si lo que valoras más es el rendimiento o la portabilidad. Aunque los ordenadores suelen traer de manera integrada una tarjeta de sonido, no son adecuadas para el procesamiento de audio. Por lo tanto, vamos a necesitar una tarjeta de sonido externa. Este dispositivo se va a encargar de convertir los datos eléctricos, es decir, el sonido que viene del cable de nuestro micrófono o instrumento, a datos binarios en nuestro ordenador, que va a procesar y a sacar de nuevo en la forma deseada. A la hora de comprar una tarjeta, debemos valorar una serie de aspectos. El primero es la calidad de conversión. Las tarjetas de sonido cuentan con unos dispositivos llamados conversores que transforman la señal eléctrica que entra en la tarjeta en una señal digital. A esto se le llama conversión AD-DA. Aunque afortunadamente la mayoría de los conversores que traen las tarjetas de sonido son lo suficientemente buenos como para lograr resultados de buena calidad, la calidad de la tarjeta está directamente relacionada con la calidad de la conversión y, en definitiva, con la calidad del audio que se va a reproducir. Otro aspecto importante en una tarjeta de sonido es el número de canales de entrada, o lo que es lo mismo, la cantidad de canales que podemos grabar al mismo tiempo. Lo habitual en las tarjetas de sonido pequeñas es que tengan 1 o 2 canales, con lo que podemos grabar a la vez, por ejemplo, una voz y una guitarra. Pero si disponemos de una tarjeta que tenga 8 canales, podemos grabar ya prácticamente a una formación de 4 o 5 componentes. Por otra parte, los canales de salida suelen ser 2, uno para nuestro altavoz izquierdo y otro para nuestro altavoz derecho. Las conexiones de audio para los canales de entrada y salida de la tarjeta suelen ser o bien tipo XLR, que es la conexión para los cables de micro, tipo jack, que es la conexión para un instrumento como una guitarra o un bajo, o podemos encontrar también otro tipo de conexiones bastante comunes como puede ser RCA, ADAT o SPDIF. La conectividad de la tarjeta es un aspecto importante porque nuestro ordenador deberá disponer de un tipo de conexión compatible. Hay tarjetas de conexión USB 1.0, 2.0 o 3.0, números que indican la velocidad de transferencia de datos. Una conexión USB 1.0 transfiere los datos a 1,5 megas por segundo y en cambio una conexión USB 3.0, que es más actual, lo hace a 4,8 gigas por segundo. Podemos aprovechar el máximo de velocidad permitida si la velocidad de conexión es la misma en ambos puertos USB. Es decir, si la tarjeta admite USB 3.0, pero la conexión de nuestro ordenador es 1.0, los datos se transmitirán a la velocidad más baja. Otras conexiones muy rápidas y habituales en audio son Firewire 400 u 800, que es una conexión típica en los ordenadores Mac, y Thunderbolt, que tiene una velocidad de transferencia de 10 gigas por segundo y que también está patentada por Apple. Con
nuestro ordenador y nuestra tarjeta de sonido, necesitamos un programa de grabación que ordene y guarde la información y que nos permita mezclar nuestro audio y exportarlo en la forma que queramos. Existen programas gratuitos que nos pueden servir para hacer grabaciones en casa con una gran calidad, pero con ciertas limitaciones de uso. Pro Tools First, por ejemplo, es un programa que nos permite trabajar hasta con un máximo de 16 pistas de audio, pero que nos ofrece un estudio completo, ya que trae procesadores como reverb, ecualizador, compresor y un sampler con una gran cantidad de instrumentos virtuales. Audacity es un programa muy sencillo para poder grabar y editar audio. Adobe Audition es una herramienta también muy intuitiva que nos permitirá grabar, editar y postproducir nuestra música. Y por último, GarageBand, que tiene un funcionamiento muy amigable y sencillo, ideal para componer o para hacer podcast, y que trae una biblioteca de sonidos, instrumentos virtuales y plugins. En lo que respecta a la escucha, vamos a necesitar o bien unos altavoces o unos auriculares. Los altavoces ideales para trabajar con audio son los denominados monitores de estudio o monitores planos, y se llaman así porque tienen una ecualización plana. En cambio, los altavoces hi-fi de los equipos domésticos suelen traer una ecualización coloreada, que resalta un poco más los agudos y los graves. Los monitores planos más utilizados en los estudios caseros suelen tener un cono de 5 u 8 pulgadas de diámetro. Los de 5 pulgadas van a sonar bien en una habitación pequeña y los de 8 sonarán mejor en una habitación grande. Por otra parte, podemos monitorizar nuestra escucha con unos auriculares. Los auriculares que podemos utilizar pueden ser de tipo cerrado, que están diseñados para aislar al oyente del mundo exterior y que van a aislar más el ruido ambiente, por lo que podemos utilizar un volumen más bajo, o de tipo abierto, que están diseñados para que el oído no se tape completamente, por lo que se va a aislar menos el ruido ambiente. Con cualquier tipo de auriculares debemos evitar volúmenes altos prolongados, pero especialmente con los intraauditivos, que son los que habitualmente utilizamos para escuchar el audio del móvil. Hay que tener mucho cuidado con estos auriculares porque al estar más cerca de nuestros tímpanos los van a castigar más y volúmenes altos pueden producir a largo plazo pérdida de audición o lesiones auditivas importantes como son los acúfenos. Por eso, si tenemos que utilizar auriculares intraauditivos, es más saludable hacerlo a poco volumen. Por último, el micrófono es el componente que nos va a permitir capturar el sonido. Los dos tipos de micrófonos más utilizados son los micrófonos dinámicos y los micrófonos de condensador. Los micrófonos dinámicos son robustos y de construcción sencilla. No necesitan alimentación, pueden trabajar con niveles de sonido altos, por ello son ideales para captar instrumentos con sonoridad fuerte o de mucha presión sonora, son duros ante la humedad o temperaturas extremas. En cuanto a la captación, son micros menos sensibles que los de condensador y por todas estas características son los más utilizados en directo. Dos micrófonos dinámicos muy comunes son el Shure SM58, muy utilizado como micro vocal en directo, y el Shure SM57, más utilizado para instrumentos de percusión o amplificadores. Por otra parte, los micrófonos de condensador son de construcción delicada, necesitan alimentación que le podemos dar mediante el botón Phantom de las tarjetas de sonido, tienen límite máximo de señal, es decir, hay un nivel máximo de presión sonora que puede soportar la membrana del micro, son micros mucho más sensibles que los dinámicos, muy frágiles ante la humedad o temperaturas extremas, y por todas estas características son los más utilizados en estudio. Los micrófonos de condensador pueden ser de gran diafragma, que suelen tener una mejor respuesta en las frecuencias graves, o de pequeño diafragma, que van a actuar de una forma mucho más precisa con instrumentos ricos en frecuencias agudas. Con todos los componentes que hemos visto hasta ahora en el vídeo, ya tenemos un estudio casero básico.
Pero hay accesorios que pueden ayudar a mejorar la calidad de nuestras grabaciones, como por ejemplo un antipop, que evita que consonantes explosivas como la P o la B suenen demasiado bruscas. Son muy comunes los antipop de tela, aunque los de metal son mucho más fáciles de limpiar y mucho más resistentes. Un filtro antirreflexiones puede ser muy importante para elevar la calidad de las tomas vocales, porque amortigua reflejos, ecos y reverberaciones. Una caja de inyección o DI es un dispositivo que permite transformar una señal de entrada no balanceada en una señal de salida balanceada. Se recomiendan para grabar instrumentos con un nivel de salida bajo y una impedancia alta, como por ejemplo los bajos y las guitarras pasivas. Un preamplificador nos va a permitir aumentar la señal de entrada y engordarla, y si el preamplificador es de gama alta, puede mejorar mucho la señal. Dependiendo del tipo de preamplificador, ya que pueden ser a válvulas, a transistores u ópticos, la coloración de la señal va a ser diferente. Un amplificador de auriculares nos permite ampliar las salidas de escucha, ya que muchas tarjetas de sonido suelen tener solamente una o dos salidas. Por último, un teclado MIDI nos va a servir para tocar y componer con los instrumentos virtuales de los programas de grabación. Muchos modelos actuales de teclado MIDI tienen la conexión USB, que puede ser de tipo B, como se muestra en el gráfico, pero también puede ser de otros tipos como tipo A, tipo C o micro USB. Los teclados MIDI antiguos y muchos aparatos electrónicos tienen la conexión MIDI estándar. En ese caso, para poder conectarlos a nuestro ordenador, necesitamos una interfaz MIDI. Hay muchos factores que van a influir en la calidad de nuestras grabaciones. Uno de ellos es el cableado. Si usamos cables balanceados, que se reconocen por tener dos rayas negras en el jack, o cables XLR, vamos a reducir interferencias y a obtener una mejor calidad de sonido. Aunque el factor decisivo va a ser la acústica del habitáculo en el que estemos grabando. La mayor parte de las habitaciones tienen las paredes opuestas y paralelas, y si no tenemos ningún difusor y nuestro habitáculo además es muy pequeño, escucharemos las primeras reflexiones rápidamente además del sonido directo de nuestro instrumento, por lo que percibiremos un efecto muelle en la acústica que se grabará por nuestro micrófono. Con lo cual debemos evitar paredes desnudas, ventanas o superficies regulares. Sin pretender ser un estudio de grabación, podemos mejorar nuestra acústica con materiales que absorban el sonido, como pueden ser una alfombra, unos sofás o elementos que actúen como difusores como muebles o estanterías con libros. Todos ellos pueden ayudar a conseguir un mejor acondicionamiento acústico. Podemos añadir a nuestro habitáculo como absorbentes algunos paneles acústicos. Llegamos ya al último punto de este vídeo en el que vamos a analizar cómo debemos colocarnos delante de un micrófono para obtener los mejores resultados. Si nos acercamos mucho, van a aumentar los ruidos que emitimos con nuestra boca, como los clics producidos por el ruido de la saliva, sibilancias, carraspeos, etc. Y se produce además un aumento en las frecuencias graves a lo que se le llama efecto de proximidad. Por otra parte, si nos alejamos mucho, va a aumentar la sensación del espacio acústico, aumenta el ruido ambiente por el roce de la ropa al mover los pies, etc. y vamos a perder presencia. La distancia que se sugiere para un micrófono dinámico es de 5 o 10 centímetros y de 10 o 20 centímetros para los micrófonos de condensador. Otro punto importante es que cuando estemos cantando una letra o leyendo el guión de una locución, siempre estemos mirando hacia el micrófono, porque si nos movemos se va a percibir un deterioro de la claridad o inteligibilidad. Por último, el control de ganancia de nuestra tarjeta de sonido nos va a permitir regular nuestra señal para que no distorsione, por lo que tenemos que ajustarla siempre antes de grabar. Y para ello es aconsejable tomar como medida
la parte más fuerte o intensa de la canción que estemos grabando. Así, ajustamos el nivel correctamente y evitamos que puedan producirse distorsiones durante la grabación. Y hasta aquí es todo por hoy. Espero que esta información os haya servido de ayuda en vuestras grabaciones y hasta la próxima.